Hermanos, nuevamente aquí en este nuevo video donde me preguntan por qué nosotros decimos que somos católicos si somos cristianos, o viceversa. Si somos católicos no debemos ser cristianos. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos con este tema que se llama cristiano o católico. Muy bien. Voy a tomar otra vez el rosario del Espíritu Santo y dice así: honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo Inmaculada María en su concepción y la santificó con la plenitud de la gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver. La palabra cristiano viene en pocas citas de la Biblia. En la Biblia. Pero la palabra cristiano viene de la primera palabra que se acerca, que es la verdadera que, como se dice, de la escritura original, es Mesías. Mesías. La palabra Mesías significa ungido. El ungido en Isaías 7:14 le dice Dios al pueblo que va a dar una virgen, y la virgen va a tener al ungido, al niño que se llamará Emmanuel. Entonces él va a ser el Mesías y ella es la señal de Dios. La palabra Mesías va a ser el ungido de Dios. Antes los reyes se ungían, para los reyes hebreos, y en este caso, por ejemplo, que los más famosos fueron el rey David y Salomón, y los ungían para tener el diálogo con Dios. Por eso, cuando alguien tiene alguna inspiración, como los profetas, decían está ungido. Pero la palabra ungido es la misma palabra Mesías, es lo mismo. Muchas veces piensan que la palabra Cristo, de cristiano ungido, no viene de lo mismo, que piensan que la palabra Cristo viene de la cruz, y no es cierto. Cristo es en griego. En griego, Cristo, Cristian, quiere decir, eso significa ungido y significa Mesías. O sea, estamos hablando de la misma palabra, es el mismo, nomás diferente lengua, diferente idioma. Entonces, Cristo no viene de la cruz viene crucifixión, y la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía mucho tacto a hablar de crucifixión. A los primeros siglos no se hablaba tan fácil de crucifixión. Por ejemplo, no sé si han visto en la Pascua que cuando dicen el Señor Cristo ha resucitado, y se responde en verdad ha resucitado, empieza así: Cristi anesti alistos anesti. Entonces, Cristi es Cristo, es el ungido, el Mesías ha resucitado. Lo mismo, o sea, la misma palabra. Ahora, pues, la palabra de cristiano no solamente yo me puedo decir, yo soy cristiano y ya. No. Entonces, vamos a ver que eso no es así. El único Mesías es Dios, Jesús. Entonces, tú tienes que formar parte de Jesucristo. De Jesucristo en su bautismo, porque acuérdense que su bautismo subes a la cruz y luego resucitas con Cristo. Nosotros, entonces, el cristiano nace
como le dijo el Señor, dice, tienes que volver a nacer de nuevo. Ahora, la palabra católico significa universal. Y eso viene cuando le dice a Pedro, se me ha dado todo el poder del cielo para que ustedes vayan a todas las naciones. O sea, le está dando un mandato. No les dice, se me ha dado el poder del cielo para si quieren ir. No, da una orden. Da una orden. Y los apóstoles la reciben, porque a partir de entonces se van a todas las naciones. Eso significa universal. Aparte que Dios es universal, o sea, Él está en todo, en todo. Él es todo, Él es completo. No, nada está fuera de Dios. Todo el universo que quieras imaginar está dentro de Dios. Por eso es la universalidad. Él está en todos lados. Por eso el mandato ya no es nomás que el pueblo de Dios Israel, ahora es universal. Por eso el mandato es católico. Cuando se dice en la Biblia Dios del universo, es como si estuvieras diciendo Dios católico. ¿Sí? Eso es. Entonces, no es que sea religión católico, es un mandato. Tu religión, lo que te religa al Padre por medio de la cruz, la religión, religiosidad, eso se le llama religare. Esto es lo que hace. Entonces, eso te hace a ti cristiano. Cuando te bautizas, a ti te hace, y es en nombre del Padre, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque luego dice, no, pero en tal texto dice, nomás vienen por uno, por dos. Mira, Jesús así lo dijo, y está en el Evangelio, y el Evangelio, maldito aquel que lo cambie. O sea, nadie te puede dar otra interpretación diferente, porque entonces hay una palabra que se llama anatema. Aquel que cambie el Evangelio es anatema. Entonces no puedes decir, no, pero acá dice, además, sí dice en otras partes que es en el nombre del Señor Jesús, porque no es un bautismo en mi nombre. También dicen los apóstoles que no es en su nombre. Pero bueno, vamos a ir tocando en las clases que ya lo estamos preparando para las clases. Ahora, la iglesia católica, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del camino, es la misma. Empieza a haber separaciones, empieza a haber muchos problemillas cuando en la historia de la iglesia se habla de que hay muchos herejes. Yo les hablaba de Arriano. Entonces, después vienen el gran cisma de la iglesia, que es cuando se rompe, hacen un daño tremendo a la iglesia y viene el protestantismo. Este daño que Lutero no pensó que iba a hacer ese daño, a pesar de que era un teólogo muy bueno, no pensó, con Melanchthon se mandó disculpas y todo, pero ya una excomulgación por él. Y pues Lutero rompió la iglesia y viene lo que son los protestantes. Los protestantes son los que no estaban de acuerdo en nada con nadie, porque cuando Lutero todavía no moría, ya había más de 150 en pura Alemania, 150 creencias diferentes. Imagínense. Nada más estando vivo Lutero, y después llegó Calvino, y después nos hicieron mucho daño a la iglesia. Entonces ellos, los protestantes, por mucho tiempo se llamaron protestantes, hasta 1945, que quisieron hacer una unión mundial de protestantes, pero no cuajó. ¿Por qué no cuajó? Porque entonces el pastor de la iglesia tenía que reportar lo que juntaba, y otro juntaba más y otro juntaban menos, y eran millonadas. No crean que son cualquier cosa. Y pues dijeron, no, ¿cómo yo le voy a poner mi dinero y aquel casi no recauda? Entonces tenían que hacer como una unidad, pero pues no. Lo que no es de Dios es desunión. Y cada quien por su lado. Entonces en 1945, 48, por ahí, empezaron a decirse cristianos.
Y pues desafortunadamente el católico, por el mandato, porque nosotros tenemos ese mandato, nosotros nos llamamos Iglesia Católica Apostólica Romana porque Iglesia es católica, o sea, la universalidad de Dios y el mandato que nos da, y que tenemos nosotros ese mandato que cumplir todo aquel que es confirmado. Si tienes tu confirmación, tienes que dar el anuncio del Evangelio. Entonces, apostólico porque todo viene de los apóstoles, de los testigos de la palabra, ¿verdad? Entonces, y romanos porque la iglesia obviamente llegó a Roma. La iglesia, dice la palabra, la iglesia fiel, estaba en Roma. Ahí se pudo cubrir un poco más, se pudo esconder más, ya que en Jerusalén lo destruyeron. Tito en el año 70 destruyó a Jerusalén, y aparte porque tanto los judíos como romanos corrieron al cristiano de allá de Jerusalén, porque luego te dicen, ¿y por qué no están en Jerusalén? Ahí como están los judíos, pero los judíos también acaban de llegar, no estaban, no estuvieron. Apenas en la Segunda Guerra Mundial que les compraron un pedazo y la ONU, Estados Unidos, y todavía ni entre ellos mismos aceptan el Estado de Israel. Pero es mucha política. Pero bueno, entonces no, la Iglesia Católica la corren, la persiguen para matar, y entonces se fueron a Roma porque era una ciudad grande y ahí se podían ocultar, y en realidad se ocultaron por mucho tiempo. Aún así los encontraban y los perseguían y los mandaban al circo romano, pero esos cristianos eran de sello católico, ¿verdad? Nosotros, nuestra religión es cristiana, porque a mí una vez me dijeron, ¿tú eres cristiano? Cuando yo todavía no me acercaba a la iglesia, dije, yo no, soy católico, pero hasta a mí se para atrás, así como que no. Y después me doy cuenta como diciendo, bueno, pues si soy cristiano, ¿cómo no? Los que no son cristianos son los que no están en comunidad con Cristo en su iglesia. Esos son los que no son cristianos. Y nosotros les estamos dando el título a quien no lo merece. Cuando yo empiezo a dar clases y mis alumnos, tanto en papás como en hijos, yo les digo esto: te vas a dar cuenta cuando una persona no es evangelizada, porque dice, hoy es que vi a un cristiano o me visitó una cristiana. No. Me visitó una protestante o vino un protestante, pero el verdadero cristiano eres tú, que perteneces a la Iglesia Católica. Habrá muchos dimes y diretes de lo que ha sido en la iglesia, pero sinvergüenzas hay en todos lados. Aquí cerquitas hay una persona que tiene pues muchas casas y con una iglesia muy chiquita, pero eso ya no me toca a mí. Sí. Lo que sí me duele es que nomás dirijan sus ojos a los católicos, porque recuerda una cosa: católico ignorante se va de protestante. Tienes que empezar a leer, a prepararte. Las Sagradas Escrituras tienen la verdad, no son de interpretación propia, porque hay cosas como ahorita que les decía, que muchos dicen que la palabra cristiano viene de la cruz, y no, viene de crucifixión. Esto no es cierto. Viene de la palabra Mesías o ungido, sí, que es lo mismo. Ungido es en castellano, en español, Mesías es en hebreo y Christi es en griego. Entonces, no se dejen de engañar. La iglesia conozcan la iglesia, conozcan su religión, que es la religión cristiana, la verdadera, su religión cristiana. Y con su mandato, cuando eres tú ya, cuando eres la confirmación, tú ya estás listo para salir a llevar el evangelio. Y ese es un mandato de Dios. No es que te mande el Padre, no es que te mande yo, no es que te mande tu catequista. Es un mandato de Dios. ¿Ok? Pues entonces, ¿católico o cristiano?
Primero, cristiano, y el segundo, católico, que es tu mandato. Dios los bendiga. Aquí su catequista Miguel Ramírez para servirle. Hasta luego.